que nos ha permitido vivir y damos también gracias por esta oportunidad que nosotros tenemos, que a veces no valoramos lo suficiente, creo yo, porque hay otros pueblos, otros lugares donde, por ejemplo, la palabra de Dios no es que no se estudie, sino es que no se puede estudiar. En historia de la iglesia uno siempre lee de ciertos seminarios bíblicos que había en el Oriente. Por ejemplo, en la ciudad de Edesa había uno en el siglo séptimo, donde para poder graduarse de predicador del Evangelio, y estos predicadores se dirigían hacia el imperio persa y hacia la China y la India y todos estos lugares, tenían que memorizar la Biblia, o sea, tenían que recitarla de memoria, y ese era su pase de graduación, ¿no? Porque a donde iban no podían cargar con la Biblia y también les iba a ser prohibido, entonces tenían que llevarla en el lugar más seguro, en la cabeza. Y bueno, es interesante cómo en otros lugares, como en los países árabes, hasta el día de hoy, en ciertos países árabes, los predicadores no pueden tener una Biblia, es de que tienen que tenerla de memoria y los miembros tienen que conformarse con lo que su predicador les dice. Pues nosotros tenemos una gran ventaja y a mayor ventaja, mayor responsabilidad también, ¿no? Venimos estudiando la cuestión del reino de Dios y creo que la cuestión es un poquito compleja, ¿no? El reino de los cielos en Mateo, es la esperanza judía. Eh, Hay una última parábola, pero esa nos va a abrir o nos abre a mucho material, vamos a decir. Entonces, probablemente lo vamos a dividir en varias lecciones. Ah, la última parábola, prácticamente, en Mateo 13, 51 y 52, dos versículos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Obviamente Jesús aquí tiene en mente todas las parábolas que ha estado diciéndoles. Las entendieron y los apóstoles contestaron, sí, Señor. Son bastante atrevidos, creo yo. Ellos así son. Porque está difícil haber entendido todo eso que Jesús les estaba diciendo, dado lo que ellos comprendían, ¿no? Y luego Jesús, para explicar todo lo que les ha estado diciendo con respecto al reino de los cielos, les dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué significa esa parábola? Ha dividido mucho a las personas y algunos no se atreven ni siquiera a decir, oye, yo pienso que significa tal cosa porque parece bastante oscuro. Es una parte interesante en la Biblia. Esta parábola solo aparece en Mateo y aquí menciona al pater familias o al patriarca de la casa, que tiene un tesoro y curiosamente de ese tesoro, obviamente para la familia, va a sacar cosas que son viejas y cosas que son nuevas. Yo lo interpreto, bueno, algunos han interpretado como que es Mateo el que está hablando acá y que es precisamente su función, unificar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Yo pienso que se está refiriendo nada más a la situación del reino y que las enseñanzas que Jesús está transmitiendo en Mateo 13 acerca del reino de los cielos no deben ser entendidas en un vacío o no deben ser entendidas en la nada, sino deben ser entendidas en un trasfondo judío. Es decir, había ciertas creencias que los judíos tenían y las enseñanzas de Jesús vienen a modificar esas creencias, no vienen a establecerlas o a establecerse sobre la nada. Y esto es lo que pasa muchas veces, a que nosotros entendemos el Evangelio o por lo menos la cuestión del reino de Dios como si no tuviera un contexto, como si no hubiese ninguna esperanza, ¿no? Por eso le llamamos la esperanza judía. Y entonces quiero mostrarles a ustedes ciertas verdades que estaban dentro del pensamiento judío de aquella época. Vamos a empezar con una verdad teológica fundamental o una confesión de fe. Y esa confesión de fe es Dios reina. Y cito aquí 3 salmos, por ejemplo. Salmo 96, 10. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 97, 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas.
Y el Salmo 99:1, 3 textos nada más, hay muchos otros. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Hay una afirmación aquí de fe. Sobre todo, esta afirmación es interesante porque Israel nunca fue una superpotencia. O sea, prácticamente me atrevería a decir que en términos históricos, Israel nunca ha sido una superpotencia hasta ahora. O sea, hoy en día Israel es un país a tomar en cuenta, ¿sí? Que tiene armamento nuclear y un ejército increíble. Pero en la antigüedad no fue así, sino que estaba rodeado todo el tiempo de una superpotencia como Egipto o una superpotencia como sea Babilonia, Asiria o Persia. Israel era el punto por el que todo mundo se peleaba, todo mundo. Alguien ha dicho que cada 40 años ha pasado por Israel un ejército extranjero, bien sea conquistando o bien sea liberando. O sea, no importa, pero si hacemos la cuenta de cuántas veces han pasado ejércitos por ese territorio, cada 40 años ha pasado un gran ejército. Y hay mucha historia que cortar ahí. Incluso fuera de la Biblia, siempre han habido ejércitos ahí. El mismo Napoleón pasó por ahí. Entonces, nunca fue una superpotencia. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová Dios, no se iba a ver como un super Dios, ¿no? Habían otros dioses que en la mentalidad antigua, no en la judía, en la antigua podían ser más poderosos. Los famosos dioses de Egipto, perdón, los dioses de los babilónicos, Marduk y todas sus huestes. Y en medio de esa situación, entonces, el salmista, y en este caso cité 3 salmos, ¿no? 96, creo, 98 y 99 o 97. Ahorita se me fue cuáles cité. Pero también el 96, 97, 98 son salmos reales, se llama, que son salmos en que Dios se presenta como rey. Y entonces la fe israelita dice, Jehová reina, punto. Oye, pero hay gente que Marduk, no, Jehová reina. Sí, pero fíjate que hay unos dioses en Egipto, eso es irrelevante. Jehová reina, y no reina solo sobre nosotros, sino Jehová es rey. O sea, incluso varios salmos le dicen al rey de gloria, al Salmo 24, por ejemplo. Decide entre las naciones. Y aquí no estamos hablando solo de Israel, ¿no? Díganlo entre las naciones, entre los pueblos. Jehová reina. Este es el punto de fe. Jehová reina. Y nosotros vamos a decir exactamente lo mismo. Lo he mencionado varias veces. He dicho, nosotros no creemos en dos dioses, como muchas veces se tipifica a los cristianos, porque mucho cristiano a veces parece que creyera en dos dioses. Por eso la superstición, por eso la creencia en el ojo, por eso la creencia en muchas otras cosas, porque consideran que hay un Dios del bien y un Dios del mal y que tiene un poder semejante, y por eso le echan la culpa al diablo de todo. Dice que una vez encontraron al diablo llorando al frente de una iglesia. Y entonces el periodista lo entrevista y le dice, oye, señor, ¿usted cómo se llama? Pues yo me llamo Satanás, ¿no? ¿Y por qué está llorando? Es que aquí adentro me echan la culpa de todo, dice, de lo que hago, de lo que no hago, de lo que pienso hacer y de lo que todavía no se me ha ocurrido. Pero aquí me echan la culpa a mí de todo. Y en efecto, los cristianos tienden a hacer eso, el diablo tiene la culpa. No, eso no es así. Dios es Dios, Dios es rey, y el diablo tiene vamos a decir, tiene un poder, tiene un accionar, siempre y cuando Dios se lo permita, siempre y cuando Dios le dé lugar, o siempre y cuando Él lo solicite. Esto es lo que sucede precisamente con el caso de Job, ¿no? El diablo daña a Job, sí, pero no puede dañarlo si Dios no le autoriza y no puede dañarlo más allá de donde Dios ha permitido que suceda. Lo mismo sucede en el caso de los apóstoles. En un pasaje que citábamos en una predicación anterior, Simón, Satanás os ha pedido a ustedes para zarandearos como trigo. ¿Puede zarandear a los apóstoles? Sí. Pero antes de zarandear a los apóstoles necesita pedir permiso para hacerlo. Y una vez obtenido el permiso, incluso tiene limitaciones. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte en la prueba
que vas a tener, pero no es como si Dios por algún momento no tuviese el control. Por eso es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, en esta situación del coronavirus, esto no es culpa de Dios o no proviene de Dios. Tal vez sea cierto que no sea culpa de Él, pero no hay nada en este mundo, ¿sí?, que escape a su poder. Así es de que si esto lo tenemos nosotros, está dentro de nuestro ambiente o cerca de nosotros, proviene necesariamente. O sea, no hay algo que escape a su poder. Entonces, Jehová reina. Ahora, el detalle es que cuando nosotros hacemos un alegato de fe como ese, Jehová reina y Jehová es bueno, porque el mismo Salmo dice, alégrense las naciones, porque Él gobierna con justicia, ¿no? Alégrense las naciones ante tal cosa. Entonces, esto se llama una afirmación de fe, porque a veces uno mira que la experiencia le está mostrando una cosa diferente. Israel no es ajeno a esa situación. Precisamente quiero citar dos pasajes del Antiguo Testamento que van a decir algo un poquito diferente, ¿no? La experiencia es que los malos prosperan. Veamos lo que dice Job, Job 21, 7 al 9. ¿Por qué viven los impíos? Una pregunta que Job está haciendo precisamente. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Interesante esta pregunta de Job, ¿no? Esto, aparte, son dos cosas las que le molestan a Job. No sé quién me estaba rayando la pantalla. Son dos cosas ¿cómo se llama este? Le molestan a Job. No que le rayen la pantalla. Son dos cosas que le molestan a Job. Una, yo soy inocente y estoy sufriendo. Y la otra, ¿me quieren explicar ustedes? Y esto a sus amigos, ¿por qué prosperan los impíos? Bueno, los amigos han dicho un montón de veces que los impíos no prosperan, pero Job aquí va a decir lo contrario. Va a decir, los impíos prosperan, sus hijos se multiplican delante de sus ojos, sus casas, o sea, se robustecen sus parientes, sus casas no sufren azote, o sea, van prosperados. Claro, nosotros podemos decir, bueno, lo dijo Job por una parte y por otra, tal vez está exagerando, ustedes saben, a la hora de estar sufriendo. Voy a citar un pasaje más, uno que proviene de Eclesiastés, que me parece más rudo todavía. Dice Eclesiastés, me volví y vi las violencias que se hacen debajo del sol. Ese debajo del sol es una manera de decir aquí en la tierra. No sé quién continúa rayando la pantalla, pero por favor no lo hagan. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Lo vamos a volver a leer, ¿sí? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Sí. Interesante frase esa. Sé que Eclesiastés es un poquito extraño y sé que pareciera en determinado momento no concordar con el resto de la Biblia, pero sin lugar a dudas es parte del texto bíblico. Y como es parte del texto bíblico, pues lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y Eclesiastés aquí en el capítulo 4, y hay varios pasajes iguales, ha notado esta inconsistencia, o ha notado esta situación. Por esto es que muchos dicen, o algunos afirman que el autor de Eclesiastés no es Salomón, porque por ninguna parte se afirma tal cosa, sino que se asume, ¿no? Se asume que fue Salomón. Pero muchos se preguntan, oye, si viste la injusticia y si viste todo eso, ¿por qué no lo arreglaste? Es una de las preguntas interesantes, porque pues, si uno es el jefe, ¿no? Si uno es el mero y uno mira la injusticia, pues inmediatamente le pongo orden, ¿no? Pero él parece más un observador, alguien que no tiene el poder
de actuar, solamente contempla y dice, ¿sabes qué yo vi? Vi lágrimas en los oprimidos, ¿verdad? Vi que el poder estaba en sus opresores, ¿ok? Y no había para ellos consuelo. Aquí hay dos realidades entonces. La primera es que Jehová en efecto reina y no vamos a negar esa situación. Pero la segunda es que en la tierra existe sufrimiento e injusticia. Existe sufrimiento, puesto que, y aquí vamos a nosotros a justificarlo de muchas maneras, pero existe bastante injusticia en la tierra. Claro, cada quien que sufre va a decir que se ha cometido una injusticia con él, y cuando hablamos de justicia, es de justicia e injusticia es bastante ambiguo, porque lo que para unos es justicia, tal vez para otros no, y últimamente probablemente nosotros no tengamos la definición exacta de justicia, ¿no? Los perezosos quieren que hayan comida para todos y que se repartan las riquezas del Estado por igual, a pesar de que evaden el pagar impuestos, ¿no? Y mejor dicho, no lo quieren hacer. Y dicen, es que justicia es que todos tengamos lo mismo. Y otros van a decir, no, justicia es que haya diferencias. En realidad, la igualdad sería una gran injusticia. Creo que debe haber diferencias. Independientemente de cómo lo definamos, en la Biblia siempre se manifiesta la posibilidad de las injusticias. Entonces, en medio de esas dos situaciones es que surge la cuestión de la esperanza del reino de los cielos. Déjenme explicarles esto un poquito más. La esperanza en la era mesiánica y en el reino de los cielos no era tan grande cuando estaba, por ejemplo, el rey David o el mismo rey Salomón, porque esos fueron los mejores momentos de Israel. Pero cuando Israel está siendo invadido por el enemigo, más que todo cuando está sometido por el poder, bien sea de los griegos en el tiempo de Antíoco Epífanes o de los romanos en el tiempo de Jesús, cuando está sometido, entonces es que se pregunta más, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en ciertas partes del Antiguo, en ciertas épocas del Antiguo Testamento, es verdad que los justos sufren, pero es una excepción. Y generalmente quien cumple con la ley, pues le va bien, y quien no cumple con la ley, pues le va mal, pero es una consecuencia lógica a sus acciones. Sin embargo, en la época de la invasión griega de Antíoco Epífanes, la cuestión cambia. Y resulta que los que son desleales a la ley, en término general, tienen prosperidad porque los griegos los apoyan. Y los que son fieles a la ley, o sea, quieren cumplir la ley realmente, sufren. Por ejemplo, en el libro de Macabeos, en el segundo capítulo, es donde Israel reclama esta situación, pero lo hace de manera histórica. No es un reclamo a Dios, sino es simplemente que está contando la historia. Dice el texto, por ejemplo, que las personas, las madres que habían circuncidado o que se atrevían a circuncidar a sus hijos, eran colgadas y que sus hijos eran colgados juntamente con ellas. Entonces, usted puede imaginarse a la mamá y a la criatura de un mes de nacido colgados juntamente el uno con el otro, simplemente por ser leal a la ley de Dios. O sea, y esto es lo que en determinado momento el pueblo se empieza a preguntar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora en Honduras tienen un dicho para cuando una persona se abusa demasiado? Pero que podríamos aplicar en este contexto. Dice, ve, ahora los opilotes le disparan a las escopetas. O sea, como quien dice, se ha intercambiado la cosa. ¿Cómo es posible que ahora yo soy fiel a la ley de Dios y por mi fidelidad yo soy muerto? Y resulta que los infieles no lo son. Y esto es más o menos lo que se vive en la época de Juan, en la época del Apocalipsis, ¿no? Porque la iglesia es perseguida y ahora por ser cristiano, por ser bueno, por creer en Cristo, por cambiar mi vida, por ser el mejor ciudadano posible, me matan. ¿Cómo poder entender esta situación? Entonces es donde uno dice, el mundo entero está bajo el dominio del maligno, pero si Dios reina, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya vamos a ver eso más adelantito.
Decíamos, tenemos mucho material por cubrir. Y aparece entonces la promesa mesiánica. Miqueas 4:1-2. Quiero hablar un poquito del contexto de Miqueas. Uh, Miqueas, bueno, sí es de mis profetas favoritos, en realidad. No tanto por la belleza de su texto, sino porque, según se especula, ¿no? Miqueas es un viejito. Es bastante viejo. Generalmente los profetas son jóvenes, pero Miqueas es viejo. Y la segunda es un campesino. Y él mira toda la injusticia que está sucediendo con su gente en el campo. Y cómo los de la ciudad de Jerusalén están agraviando a todos. Y entonces él se fija de la gran corrupción que hay en el sistema religioso y profético. Él es el que inculpa a los profetas de recibir dinero por su profecía. Él es el que habla de los sacerdotes que se han vendido y de los gobernantes que reciben cohecho. Habla prácticamente de todas las injusticias, pero en medio de toda esa situación da esta profecía. Ahora, esta profecía aparece en Miqueas y aparece en Miqueas 4 y aparece en Isaías 2. Así es de que muchos dicen, ¿qué pasó? ¿De quién es? Porque es idéntica en Isaías 2 y en Miqueas 4. ¿De quién es la profecía en sí? ¿Es posible que Dios haya revelado dos veces la misma profecía a dos profetas distintos? ¿O es posible que uno haya escuchado la profecía del otro y la haya, así como pasa muchas veces entre nosotros, ¿no? Los predicadores que escuchamos una predicación interesante en la tele o en la radio y luego ya la decimos el domingo, ¿no? Y eso no creo que esté mal, ¿no? Si es pertinente, está bien. O sea, es una situación de, oye, yo aprendí esto y lo quiero comunicar, ¿no? Pero dice, observe, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Es figurativo, obviamente. Esto no significa que va a haber un terremoto y el monte Sion va a crecer, ¿no? Más que el Everest. Esta no es la idea, sí. Precisamente el templo, la casa de Jehová o el templo estaba sobre un monte, que es el monte Sión, pero ese monte no es alto, realmente, es bajo, solo que hay 7 montes en Jerusalén, ¿no? Pero cuando el profeta dice entonces que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, no se está refiriendo a que el monte en sí va a crecer más, sino a que será más importante que cualquier otro monte. Lo que pasa es que en el mundo antiguo las ciudades se construían sobre los montes y esto era para defenderla de los enemigos. Y entonces decir el monte es más alto, es decir, el monte es más importante. Vendrán muchas naciones, porque acuérdense, hay que anunciar a las naciones que Jehová reina. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sigue diciendo Miqueas. Y él juzgará entre muchos pueblos. Quiere decir, gobernará entre muchos pueblos. Juzgar para los hebreos es gobernar. Por eso es que cuando uno mira el libro de los jueces, se encuentra más con gobernantes militares que con jueces sentados en un banquillo de jueces, vamos a decir. Son guerreros realmente. Y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. ¿Y qué harán las naciones? Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. O sea, cambiarán las espadas en asadones y cambiarán las lanzas en hoces. ¿Y esto qué significa? Que no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esta profecía no tiene mucho sentido para las personas que están bien.
El tiempo se me está yendo, pero quiero resaltar este punto. ¿Sí? Tal vez ustedes han leído, sí, me imagino que sí, definitivamente sí, que para la época de Jesús había dos grupos principales en Israel, los fariseos y los saduceos. ¿No? Y a veces nosotros pensamos que eran la misma cosa, pero realmente no. En Hechos, por ejemplo, Pablo se da cuenta de una realidad cuando lo está juzgando el concilio. Se fija que la mitad son fariseos y la otra mitad son saduceos. En determinado momento él se percata de esa realidad. Pablo no vivía en Jerusalén, así es de que no tenía por qué saber esto. Pero ¿cómo se dio cuenta? Se dio cuenta porque sus vestimentas eran distintas. Se diferenciaban ambos grupos, como podríamos diferenciar hoy en día a un concilio formado 50% por católicos y 50% por evangélicos. O sea, todos los que traen crucifijos son católicos. Por ejemplo. Y entonces, Pablo es sagaz en este momento y dice, por mi esperanza en la resurrección de los muertos soy juzgado. Y el concilio se revolvió, ¿no? Unos decían, quién sabe, tal vez este hombre tenga la razón. Y los otros decían, ¿cuál cuento? No. Y casi lo despedazan y entonces el centurión tiene que quitarlo del gobernador. Sí, el centurión lo quita porque casi matan a Pablo, casi lo linchan en todo ese grupo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, es que ahí es donde la autora aclara, mira, diferencia. Los fariseos creen en espíritus, en ángeles, porque ellos decían, ¿quién quita con ángeles se le apareció? Y en resurrección y cosas semejantes a estas. En cambio, los saduceos no creen en estas cosas. ¿Qué cosas no creían los saduceos? Bueno, empecemos. Ellos no creen en resurrección de muertos. Oh. Tampoco creen en que pueden aparecerse ángeles, espíritus y esas cosas. No. Y no creen que la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento sean inspirados. Ellos solo creen que hay 5 libros, o creían, perdón, ya se murieron, ¿no? Que habían 5 libros sagrados, solo los libros de la ley. Y pare de contar. O sea que Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel y Miqueas, que estamos leyendo, para este grupo de saduceos no era inspirado, no. A ellos no se les puede convencer con eso. Por eso es que cuando le preguntan a Jesús sobre la resurrección, Jesús pudo haber citado Job, pudo haber citado Daniel, pudo haber citado otros textos, pero Jesús solo cita un pasaje. Yo soy el Dios, cuando se le presenta el Señor a, ¿cómo se llama este? A Moisés en el Sinaí, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y no dijo, yo fui. El Dios ¿cómo se llama este? De Abraham, dijo, yo soy. Entonces, ¿por qué le cita ese texto tan curioso? Porque ellos no creen en el resto de la ley. O sea, Jesús les cita solo lo que ellos creen. Y por eso es que todos se quedan admirados de la respuesta que acaba de dar. Y a continuación se aparece un maestro fariseo haciendo una interesante pregunta, ¿no? ¿Cuál es el principal mandamiento? Le llama la atención la respuesta de Jesús porque concordó con él. Ahora, uno se puede preguntar, oye, pero ¿por qué los saduceos no creen en todo esto? La respuesta es sencilla. Los saduceos están en el gobierno. Los saduceos son la clase poderosa de Israel. Los terratenientes, los que tienen el dinero, los que tienen el poder. Y los fariseos son los que no lo tienen. Son la gente pobre, son laicos. Los saduceos son sacerdotes, son descendientes de Aarón, podríamos decir. Los fariseos, no, los fariseos son laicos, son de diferentes tribus que son estudiosos de la Biblia. Entonces, esta diferencia hace que ellos digan, queremos un cambio. Y los mismos saduceos digan, ¿cuál cambio? Ahora ya saben ustedes por qué los grandes teólogos de por ejemplo, de la prosperidad, bueno, no le voy a llamar grandes y teólogos es sarcástico, ¿no? Como don Cash Luna, como son guatemaltecos, ¿no? Cash Luna, don Dante Heaven y toda la mara esta.
nunca habla de la segunda venida de Cristo. Muy interesante, ¿no? ¿Por qué no está ese tema en su boca? Si yo tengo casa con piscina y 2 carros y tengo un montón de cosas y ahí vivo a la par de la narcotraficante y comparto sus guardias de seguridad, ¿para qué quiero que Cristo venga? Esa es una muy interesante pregunta. Entonces los saduceos decían, pues si yo tengo toda la riqueza, yo tengo todo esto, yo tengo todo, ¿yo para qué quiero una resurrección y un cambio? En cambio, la gente que está sufriendo, ellos sí piden eso. ¿Me explico? O sea, el libro de Apocalipsis, un montón de veces, dice, ven Señor. El Espíritu dice, ven. La esposa dice, ven. El que oiga, diga, venga. El que quiera, venga y beba gratuitamente del árbol de la vida. Yo vengo pronto, dice Jesús, y Juan responde, sí, Señor, ven. Cuando la iglesia deja de pedir la venida de Cristo es porque la iglesia se está acomodando al mundo de alguna manera. En el caso de Miqueas y los demás profetas mesiánicos, ellos están sufriendo injusticia y por lo tanto ellos piden la venida del reino. Ahora, la situación se mira de diferente forma dependiendo de cómo uno viva esa injusticia. Por ejemplo, creo yo que yo la puedo ver un poquito más, tal vez, probablemente por vivir en un país más peligroso o más corrupto, o tal vez por vivir en una capital. No lo sé. Pero aquí yo voy caminando 3 cuadras. Están las señoras que venden tortillas. Ahí se mantienen vendiendo tortillas. Ellas pagan extorsión. Ahora, ¿cuánto dinero ganan ellas por vender tortillas? No, eso no es un buen negocio. Y si no me cree, pues póngalo. Y va a ver que no es un negociazo, como quien dice, oye, es el negocio de la vida. No, vender tortillas es un trabajo que no deja mucho, realmente. Pero ellas pagan extorsión a 3 cuadras de la casa. No hay negocio en Tegucigalpa que no pague extorsión. Aunque si uno entrevista, claro, todos pagan extorsión y uno que otro me ha dicho por ahí en confianza, lo que pasa es que yo digo que pago porque si no, sí me vienen a cobrar. Yo digo que pago porque los demás dicen, oye, ¿por qué solo a mí me cobras y el de la esquina no le estás cobrando? Entonces él también dice que paga. Todos dicen que pagan, así que es difícil entender eso. Pero ¿por qué no llaman a la policía? Porque aquí en Tegucigalpa hay un teléfono que siempre sale en la televisión. Si usted está sufriendo de extorsión, llame a este teléfono. ¿Por qué no llaman a ese teléfono? Porque si llaman a ese teléfono, los extorsionadores se van a dar cuenta. Aquí arriba, por ejemplo, había una familia ligada a la Iglesia de Cristo, pero no voy a decir miembros de la Iglesia de Cristo, ligada a la Iglesia de Cristo. No voy a dar más detalles del caso, ¿no? Resulta que ellos tenían una pequeña tienda, pequeña. Estoy hablando de una tienda al estilo de la de Quincho, Doña Billy, una tiendecita. Les cobraron extorsión. Estoy pasándome unos 9, 10 años atrás. Les cobraron extorsión. O sea, les cobraron cuota. Se les ocurrió llamar a ese número. Ellos eran muy amigos de unos hermanos de la iglesia y en determinado momento yo los conocí también. Se les ocurrió llamar a ese número y al día siguiente los habían asesinado a todos. Por eso, los extorsionadores y con sus hijos de 2, 3 añitos ahí caminando sobre la sangre de la pareja. O sea, eso fue una cuestión bien trágica. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo que sucede? No, que el extorsionador de barrio, el que extorsiona acá, que es un marero de la MS o de la 18, realmente es un súbdito de un gran militar o del mismo gobierno. O sea, es la misma situación, es el mismo presidente o es el mismo ejército el que está involucrado. La situación viene desde arriba y entonces uno, pues,
prácticamente ya no sabe a quién solicitar ayuda o a quién pedirle ayuda. Y si ustedes, por ejemplo, se preguntan por qué López Obrador liberó al hijo del Chapo, entonces hay un video ahí donde López Obrador está con la mamá del Chapo ahí saludándose en un carro y toda la cuestión y diciéndole, oye, ya te escribí, toda la cosa. Entonces usted se pregunta, ¿en serio yo puedo confiar en el Ejército de México si el cartel de Sinaloa me ha amenazado de muerte? O sea, ¿qué mente cabe semejante cosa? Es difícil. Y sé que eso de la extorsión lo estoy tocando porque eso es lo que más duro nos ataca por esta razón. O sea que yo no puedo trabajar y ser visible sin sufrir las consecuencias. Sí, así es. No puedes trabajar. O sea, ¿qué sentido tiene que yo trabaje entonces? Y la promesa de Miqueas va por ahí, si no nos hemos fijado. Es que eso de la extorsión es cuento viejo. Si hasta los soldados vinieron con Juan el Bautista y le dicen, ¿nosotros qué haremos? Y Juan le responde, no cobren extorsión. Qué interesante, ¿no? Y se lo dijo a los soldados, ¿no? Interesante desde cuándo y cómo viene esa cuestión. Pero si nos fijamos en las palabras de Miqueas, hay dos cositas que llaman la atención. Lo primero, no más guerra. Bueno, me están viniendo ideas. Siempre cuento yo la Primera Guerra Mundial así. ¿Saben cuántos murieron en la Primera Guerra Mundial? 10 millones de personas. La primera, 10 millones. La población de Guatemala, pues, 10 millones de personas, de soldados. Y llega el momento, digo yo esto, pero esto es fantasioso, si solo me lo estoy imaginando, en que están en el frente los alemanes peleando contra los rusos. Son dos pueblos, se están agarrando ahí. O los alemanes contra los franceses. Y de repente un francés, porque hay una escena bien interesante en la Primera Guerra Mundial donde sale un alemán y los alemanes y los franceses salen de sus trincheras, porque vivían en las trincheras, y se abrazan y se saludan, porque es Navidad, ¿sí? Y no se entienden en los idiomas de uno al otro, pero se abrazan y toda la cuestión, y al día siguiente sigamos dándonos. O sea, es que un día de Navidad sale un alemán y quiere abrazar a un francés y todos los soldados se abrazan y luego regresan a sus trincheras. Vivir en las trincheras era lo peor que podía haber. Sí, las trincheras servían de baño también. Ahí hacían sus necesidades, ahí había lodo, ahí había ratas, y por si fuera poco, solo levantaba uno la cabeza fuera de la trinchera y se la ametrallaban del otro lado. O sea, se perdía, la vida no tenía sentido. Entonces podíamos tener ahí a un francés con un alemán diciendo, mira, si levantas la cabeza te mato. Igualmente le decía al otro. Pero si ellos razonaban ese día de Navidad, digo yo, y se preguntaban, oye, ¿y por qué estamos peleando? Pues sí, ¿verdad? El otro podía decir, pues sí, ¿por qué estamos peleando? No, porque allá un disque serbio mató a uno que iba a ser heredero del imperio austrohúngaro. Sí, pero ustedes no son húngaros, ¿verdad? Ustedes son alemanes. Pues sí. Y el otro que lo mató no era francés, no, era serbio. Pues sí. ¿Y nosotros por qué nos estamos dando entonces? Pues por gente que nosotros ni conocemos porque las guerras son así de ridículas. O sea, hay guerras que en cierto sentido van a ser justificables, pero hay guerras que son totalmente ridículas, solo porque a alguien se le ocurrió que teníamos que pelearnos, nos peleamos por gente que nunca en nuestra vida siquiera vamos a conocer. Absurdo completamente. Un tipo que se llama, de una organización que se llamaba La Mano Negra, mató al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro y por culpa de ese asesinato murieron 10 millones de personas en el mundo. Y por dejar mal cumplida esa guerra murieron 50 millones en la Segunda Guerra Mundial. O sea, interesante. Y Miqueas dice aquí, esta es la idea de Miqueas. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. No más guerra. Se van a dedicar a trabajar. Eso es diferente. Martillarán sus espadas. O sea, ¿para qué tengo yo una espada si no hay guerra? Ese es el detalle. No va a haber guerra, entonces no hay espadas, no. Vamos a hacer asadones con nuestras espadas. Algo que sí sea útil.
Y nuestras lanzas, no, las vamos a convertir en hoces. Azadones para sembrar y cuidar la siembra y hoces para cosechar. ¿Qué te parece? Esta es la idea. Vamos a trabajar y vamos a producir. Y la segunda, por lo que comentaba lo de la extorsión, y se sentará cada uno debajo de su vid, o sea, su propia vid, en la que él trabajó, y debajo de su higuera, en la que él cuidó, y no habrá quien los amedrente. Esta es la promesa que el Señor había hecho. Ya nadie me va a amenazar, no. Vas a trabajar en tu vid, sí, y vas a comer el fruto de tu vid. Vas a vivir bajo tu higuera, sí, y vas a comer el fruto de tu higuera. Y no va a haber nadie que te amedrente, nadie que te asuste, nadie que te quite lo que has trabajado. O sea, esta es la promesa de Miqueas, porque eso es lo que él está experimentando, porque es lo que él está viviendo, trabajando, y resulta que después vienen los de la ciudad y me quitan mis pertenencias y me quitan todo lo que yo tengo. Y por eso es que Miqueas dice, el último versículo, aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Zacarías lo va a decir de otra manera. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo. Es que eso es lo que nosotros queríamos. Un rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Aquí sucede algo muy, muy raro en Zacarías. Zacarías está viviendo como unos 300 años después de Miqueas, ¿no? Es mucho, mucho, mucho tiempo después. Pero resulta que Miqueas está hablando de la destrucción de las armas de las naciones y aquí Zacarías está hablando de la destrucción de las armas de Israel. O sea, por si no lo habíamos visto, Zacarías está diciendo, Israel va a destruir sus armas. De Efraín, dice el Señor, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados cuando venga el Mesías. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde río hasta los fines de la tierra. La idea de entrar montado en un pollino, o sea, ¿qué rey entra montado en un pollino? Bueno, ¿han visto ustedes el papamóvil, no? No sé por qué el papamóvil se parece mucho al Homeromóvil de los Simpsons, pero sí hay parecido entre los dos, ¿no? Es que Homero hace su carro y se llama el Homeromóvil y se parece mucho al papamóvil. Pero hay un carro que se llama papamóvil, ¿no? Es bien curioso. Es blindado. El papamóvil es blindado. ¿Y por qué es blindado? Bueno, porque un tipo que era turco le disparó a Juan Pablo II. Si ustedes recuerdan la historia, eso fue en el 80 y tanto, ¿no? Que hasta decían que era la bestia por la herida de muerte. Porque sí, realmente lo hirieron de muerte y el hombre no se murió. Sí se murió, pero más tarde. Pero en ese momentito, pues no se murió. Entonces le dispararon al Papa, un balazo ahí, y fue a parar al hospital de Roma, el pobre hombre. Y entonces, pues había que hacer un papamóvil, ¿no? Porque el papa no puede andar donde es peligroso, más que todo cuando hace sus giras. Hay que llevar a su famoso papamóvil para que vaya lleno de una cajita de vidrio blindado y que nadie le pueda disparar. Bueno, ¿cómo llegan los gobernantes, no? No sé si ustedes han visto los documentales de los choferes de Donald Trump, lo digo, del presidente de Estados Unidos, pero para ser uno chofer del presidente de Estados Unidos, necesita uno ser como Toretto en Rápido y Furioso. Le hacen un tipo de competencia así para ver qué pilas es para retroceder y para adelantar. Y la caravana tiene 14 camionetas blindadas. Y nadie sabe en cuál de ellas va el presidente. Nadie sabe en cuál de ellas. Puede ir en la que a él se le ocurra. O sea, en cualquiera de ellas, por si a alguien se le ocurre tirarle un bombazo a la camioneta, no sabe a cuál de las 14. O sea, hay una posibilidad, una entre 14 de dispararle. ¿Y por qué va así? Pues que así van los gobernantes del mundo.
Pero el hecho de que Jesús entrara ni siquiera en un caballo, pues, ¿pero qué tiene Dios contra los caballos? No, nada. Lo que pasa es que entrar en un caballo significa que tengo que salir corriendo de aquí. Y Jesús, o sea, la idea del Mesías entrando en un pollino en la profecía significa, así va a entrar. Mira, humilde, hablando paz. No os ensañarán más para la guerra. Incluso las mismas armas de Israel destruidas, porque eso es lo que presenta Zacarías en el siguiente versículo, ¿no? Los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, quebraré todos los arcos y hablará paz a las naciones. Esa misma idea, ya vamos llegando, la presenta el Nuevo Testamento. Es esperanza en el Nuevo Testamento. Pedro dice en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Interesante esa frase. Pudiendo él describir muchas cosas, siempre que yo hablo de los cielos nuevos y tierras nuevas, enfatizo un punto dependiendo de qué me estén debatiendo. Cuando me dicen, oye, pero eso es en el cielo, le digo, no se fija que es tierra la cosa. Es que no va a ser en el cielo, es cielo nuevo y tierra nueva. Es tierra. Y cuando me dicen, en esta tierra, les digo, es nueva. Dependiendo de lo que me enfaticen, enfatizo lo contrario, ¿no? Es cielo nuevo y tierra nueva. Y él pudo hablarnos de muchas cosas ahí. Por ejemplo, los racimos de uvas de X tamaño, los granados de este otro tamaño, los salmones que brincan por ahí, qué sé yo, pudo habernos dicho. Pero lo que Pedro toca de ese punto es donde mora la justicia. O sea, ahí no hay justicia momentánea, ahí mora. La próxima semana vamos a ver que Enoch reclama lo mismo, ¿no? La justicia. Allí mora la justicia. Y precisamente Jesús enseña a sus discípulos a orar así en el Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Y eso qué significa? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los israelitas reconocían que Dios gobernaba y que era rey y que nada escapaba a su poder. Pero en su realidad, en su contexto, experimentaban una cosa muy diferente. El poder, como dijo Eclesiastés, en manos de los poderosos, de los opresores, y ahí estaban los oprimidos llorando sin quien los consolara y no tenían consolador. Eso fue lo que vi. Eso fue lo que experimenté. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento experimentaron esa realidad. O sea, esa fue su vida, esa fue su realidad. El mundo totalmente corrompido y ellos la pequeña minoría que se atrevía a protestar. O sea, y puedo citar a cualquier profeta, o por ejemplo Amós diciendo, ustedes venden al justo por un par de zapatos. O sea, eso es lo que vale un hombre para ustedes, un par de zapatos. O sea, por eso venden a una persona. Eh, Esos son los niveles de injusticia. Y entonces cuando se experimenta ese nivel de injusticia, entonces los profetas empiezan a clamar por el cambio. Y por eso es que dentro de las muchas cosas que se podía prefigurar del reino de los cielos, Miqueas dice, no más guerra, no más guerra, no se ensayarán más para la guerra, ni nación contra nación se declarará la guerra, no más. Y seguridad, no vagancia. Cada uno reposará bajo su vid. Sí, pero es que su vid donde ha trabajado. Cada uno estará bajo su higuera y no habrá quien los amedrente, nadie que los asuste, porque habrá paz. Eso es lo que reclaman. Y por eso es que Pedro, escribiéndole a una iglesia perseguida, porque toda la iglesia del Nuevo Testamento era perseguida, les habla de lo tremendo que va a ser el día del Señor, pero dentro de todo eso dice, nosotros esperamos según su promesa. ¿Y qué es lo que esperan? Pues cielos nuevos y tierra nueva. Y de todas las características que podría tener ese mundo por venir, él solo va a mencionar una. Allí mora la justicia. Y si me preguntan, eso es lo que queremos. No queremos otra cosa. Yo no miro nada malo en esta creación. Dos cositas. Una, que estamos sujetos a la mortalidad, hay enfermedad y muerte. Y dos, que hay injusticia.
Esas son las únicas dos cosas. Yo sé que cuando era niño yo me imaginaba el reino de los cielos como Disneylandia, ya no mucho, me asusta la montaña rusa. Pero cuando era niño me imaginaba así como, esto es como Disneylandia, ¿no? Sí, sí, exactamente así, donde está Mickey Mouse y el Pato Donald, y cuando uno va madurando, pues se le van quitando esas ideas. Y luego uno dice, no, pues con esta creación yo no encuentro mucho de malo en esta creación. A veces más me gusta bastante. Me gusta ir al zoológico, bueno, sí, pues los animales están encerraditos ahí, ¿no? Dice que después de esta cuarentena vamos a comprender más a los animalitos del zoológico. Pero está encerradito, pero me gusta contemplar la naturaleza, me gustan los documentales del Discovery Channel que dicen paraísos terrenales. Ver toda esa agua cristalina, todos esos parajes. Me gustaría pasar mi vida viajando, siendo montañista, acampando donde me caiga la noche, conociendo lugares bonitos. Sí, me gusta todo eso. Lo único malo de esta creación es precisamente que hay injusticia. Eso es lo terrible, que hay injusticia, que hay muerte. Por eso es que Pedro dice, vamos a tener cielos nuevos, no te preocupes, vamos a tener cielos nuevos y vamos a tener tierra nueva. No será en los cielos, es tierra, no será en las nubes. Ya se fijaron que dice cielo nuevo y tierra nueva, es tierra, pero no es esta, es nueva, donde mora la justicia. Eso es lo que pedimos. Vamos a pedirle a Eric que nos guíe entonces en la cena del Señor.